Pero yo creo que si les decimos... Un segundo. Bueno, empiezo por presentarme. Yo soy Sebastián Muñoz. Actualmente trabajo con base en Inglaterra y Estados Unidos y revisoría fiscal. Sin embargo, en los últimos años ha venido teniendo una transformación a nivel mundial de pasar a un negocio de asesoría y consultoría. Yo estoy dentro de la línea de asesoría financiera y aquí estamos divididos por subsectores, líneas de servicio, y yo lidero la práctica de real estate para la región andina. Entonces tengo a cargo Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Y digámoslo, el año pasado hicimos una integración con Deloitte México y actuamos como una única unidad de negocio para todo Latinoamérica, excluyendo a Chile. Dentro de las líneas de servicio que yo tengo a cargo en temas inmobiliarios, tengo un equipo especializado en valoraciones inmobiliarias. Principalmente trabajamos con fondos inmobiliarios y grandes corporaciones que tienen buena cantidad de activos fijos. Tengo una línea de consultoría en donde acompañamos a desarrolladores, propietarios y fondos de inversión a estructurar proyectos inmobiliarios, hacemos estudios de mercado, high and best use analysis para determinar cuál es el mejor proyecto en determinado predio con determinada situación económica inmobiliaria. Y por último, tenemos una línea de M&A inmobiliario. Básicamente actuamos como una banca de inversión en donde tenemos un equipo transaccional en donde acompañamos a fondos inversionistas en inversión y desinversión inmobiliaria, y por otro lado, acompañamiento a desarrolladores para el levantamiento de capital para sus proyectos inmobiliarios. Entonces, como lo pueden ver, tenemos una práctica supremamente amplio de la industria. Llevo en Deloitte trabajando 2 años pasados, y antes de eso trabajé en Alberto Álvarez, y por eso pues tengo bastante cercanía con la lonja de Medellín y pues apoyando lo que pueda la industria. Bueno, el día de hoy me invitaron a hablar de perspectivas de la industria inmobiliaria. Digamos, lo que tenía la discusión con María Alejandra sobre la primera discusión sobre el título, porque en estos momentos de incertidumbre es muy difícil hacer predicciones, y el que les diga que tiene claro qué va a pasar en 1 o 2 meses, en un año, no le crean, porque estamos en un grado de incertidumbre donde todo es posible, empezando por los mercados financieros, los mercados de capital, y bajando a la industria inmobiliaria. Es supremamente incierto el panorama y hay que actuar con mucha cautela. Y agradecerle a la lonja también por estos espacios, porque digamos lo que hay que aprovechar el tiempo de escuchar, llenarnos de información, claramente información también infiltrada, porque hay demasiada información y hay que saber qué se escucha y qué no, pero es bien importante que estemos retroalimentándonos, escuchándonos, informándonos para tomar decisiones. Y lo primero es actuar con mucha cautela, no actuar con miedo, pero sí con cautela, con prudencia. Y lo primero es cuidar el flujo de caja, estudiar el flujo de caja, pero hay que seguir, y digamos lo que hay que ser responsables también con la economía y no generar impactos negativos de miedo, donde se promueva el no consumo y la industria se vaya y se hunda más. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir analizando con mucha prudencia, con mucha cautela. Esa es, digamos, la primera reflexión. Y volviendo a lo que les decía al principio de la conversación con María Alejandra, esto van a ser más reflexiones, reflexiones y entendimientos que he hecho yo como Sebastián Muñoz a nivel personal,
y también mucho de captura de información que ha generado Deloitte, una empresa internacional que trata de posicionarse como generadora de conocimiento. Pero son reflexiones, análisis propios y de Deloitte. Así que tomémoslos como eso, por favor. Voy a hablarles entonces inicialmente de análisis de cada uno de los usos inmobiliarios, de cómo veo yo lo que está pasando y cuál podría ser el comportamiento. De nuevo, estos son hipótesis, estos son análisis que hacen basado en información, pero una crisis como esta nunca la habíamos tenido, así que ir con mucha cautela y estar analizando. Entonces, tomémoslo como reflexiones y una perspectiva más. Entonces, a medida que vamos a presentar, vaya haciendo la presentación, quisiera que esto fuera muy conversacional y me fueran haciendo preguntas. Por favor, por el panel de QIA, hagan las preguntas ahí y vayan haciéndolas a medida que vamos avanzando. Quisiera que fuera interactivo, muy dinámico y que fuéramos conversando todos sobre el tema. Así que bienvenidas sus preguntas, bienvenidas sus comentarios. Trataremos de responderlas todas en la medida de lo posible. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. El primer frente, bueno, antes de empezar quiero hacerles también una reflexión de un artículo que recibí hace una hora, generado por Deloitte Global, sobre algo que me pareció bien interesante. China es el primer mercado, China y algunos otros países asiáticos son los primeros mercados que han empezado a abrir los mercados. Y su comportamiento, el comportamiento de los usuarios, el comportamiento de los consumidores nos pueden empezar a dar luces de qué va a pasar, porque de nuevo, esto es una crisis que no había tenido, o sea, no tiene ningún símil, donde la incertidumbre es muy grande, donde el miedo es muy grande, donde la salud se ve vulnerada todos los días. Entonces es muy importante ir entendiendo qué está pasando con los países que van abriendo las fronteras, que van abriendo los mercados, y así tratar de hacer un símil. El caso de China y otros países asiáticos es particular porque estos países controlan mucho sus habitantes, entonces también hay que mirarlo con un poco de cautela. Pero, por ejemplo, un elemento que me pareció importante de este artículo sobre la gente cómo está saliendo a la calle, y hicieron un análisis del tráfico vehicular de la semana pasada versus el promedio del 2009, tráfico desde la semana pasada bajó un 20% del promedio del año pasado. O sea, está bien cerca a llegar a los mismos niveles. Sin embargo, los fines de semana, esta disminución es del 80%. Entonces el análisis es, la gente está volviendo a trabajar, pero los fines de semana todavía siente miedo de esta reflexión se las doy. Es importante estar pendientes de qué está pasando con estas economías que van abriendo sus puertas, abriendo sus mercados, permitiendo a la gente salir a la calle para tratar de alguna forma de colombianizar toda esa información y mirar cómo puede ser el comportamiento nuestro. Ahora sí, inversión. En los distintos países que nosotros hemos analizado, en Colombia todavía es muy prematuro también dar cualquier información sobre esto, pero la inversión inmobiliaria en el corto plazo ha caído de manera bien importante y se espera que siga así por unos meses. No se sabe en cuánto tiempo va a empezarse a recuperar esta caída en la inversión inmobiliaria, ni de cuánto va a ser esa caída. Es muy difícil en este momento hacer cualquier predicción sobre eso, pero sí el mercado de capitales inmobiliario, las inversiones institucionales, las inversiones de fondos inmobiliarios y inversionistas retail, que la persona, el 1 a 1, ha disminuido de manera importante, casi a niveles de cero. Es incierto cuánto tiempo va a permanecer esto. Va a depender de
la recuperación de la confianza de los inversionistas en gran medida. Y esto se va a dar por distintos factores. Pero un factor bien importante es los inversionistas. Claramente hay algunos inversionistas, y yo también lo he testeado aquí en Colombia, hablando con distintos fondos de inversión, con distintos inversionistas, están esperando inversiones oportunísticas que se van a dar por necesidades de dueños de activos inmobiliarios para recuperar caja. El activo inmobiliario sirve, entre comillas, como una especie de ahorro tanto para personas naturales como para empresas, que en momentos de crisis podrían ayudar a volver a tener liquidez. Entonces, activos no core, inclusive activos core inmobiliarios, pueden ayudar a solventar un problema de liquidez. El tema ahí va a estar en estos dueños de activos inmobiliarios, cuánto están dispuestos a bajar sus precios para solventar su problema de liquidez, y asociado a los inversionistas, cuánto están esperando de descuento por el grado de incertidumbre que se está viviendo. Yo hablaba con una persona en España, en la que todavía no se, o sea, se dice que todavía no se ha hecho la primera transacción porque la gente no está dispuesta a ser el primero. Él es el primero que establezca ese descuento, esa reducción en un precio, o compré muy alto. Entonces, este grado de incertidumbre es bien difícil, y tomar esas decisiones va a ser bien difícil. Y que se empiece a reactivar la inversión, sea oportunística o sea de largo plazo, creo que va a tomar unas semanas, pero se va a dar. Las empresas van a necesitar caja, y los inversionistas tienen, algunos inversionistas, algunos fondos tienen liquidez para hacer estas compras oportunísticas. Entonces, en algún momento va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. El levantamiento de capital también en otros países se ha detenido por completo. De nuevo, esto es una consecuencia de la incertidumbre, el grado tan alto de incertidumbre que hay, y de la desconfianza, de la poca confianza del inversionista, del consumidor. Y cierres de negocio. También estuve mirando temas en Estados Unidos y en España. Se están cayendo o están en hold por temas de financiación. Digámoslo, casi todas las compras en Europa y en Estados Unidos, y aquí también, son acompañadas de créditos de largo plazo, compras de activos inmobiliarios, y antes de compra, una promesa de compraventa limitada a cierres financieros, a la financiación del crédito y demás. Y ahorita los bancos están diciendo, no, yo le presto, pero si antes le prestaba un 50% del valor del activo, ya le voy a prestar un 40%, y no le voy a financiar esto, no le voy a financiar. Entonces, los bancos en este momento están cerrando un poco las puertas, siguiendo este mensaje de cautela, de prudencia. Entonces, eso también ha frenado bastante la inversión inmobiliaria. Y aunque algunos inversionistas quieren hacer la compra, los bancos les están cerrando la puerta para hacerlo. Digamos lo que eso es por el lado de la inversión, muy a niveles generales. Si tienen alguna duda, la podemos ir haciendo. Esto se me bloqueó. Ven que se mueve la presentación ya, ahora sí. ¿Tienen alguna duda con el tema de inversión inmobiliaria o seguimos? Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces vamos a seguir. El tema de oficinas. Digamos lo que las oficinas va a tener un alto impacto. Bueno, alto impacto no, va a tener un impacto en el que, de nuevo, la cuantificación de ese impacto es bien incierta, y va a depender en gran medida del desempleo que se genere, y en las distintas actividades, la reducción de ingresos que se tenga. Entonces, todo esto está muy asociado, pero va a tener un impacto
va a tener un impacto importante en el corto, mediano y largo plazo. Y en el mediano y largo plazo va a ser por posibles transformaciones del consumo de las oficinas, o sea, las necesidades de los empleadores y las necesidades de los empleados con todo lo que nos está pasando ahorita. Vamos a esos puntos. La gente está hablando mucho de este tema de Agile Working, formas de trabajo más flexibles y de trabajo remoto. Ahorita todos nos estamos acostumbrando a trabajar desde la casa, no significando eso que vamos a querer trabajar desde la casa siempre. Pero las empresas se están dando cuenta que de pronto todos los metros cuadrados que hoy tienen de oficinas no son necesarios y van a empezar a... Esto de nuevo son hipótesis, no sabemos qué va a pasar, pero se prevé que las empresas empiecen a adaptar formas de trabajo más flexibles, escritorios compartidos, incentive el trabajo desde casa por días, por horas. Definitivamente esto va a verse reflejado en una disminución de la necesidad de metros cuadrados por empleados. Y lo que sí va a darse es la necesidad de salas de reuniones y espacios de colaboración. Entonces, en el tema de oficinas se cree que va a haber una transformación, el impacto no se sabe cuál es, pero bueno, aquí estar bien atentos. Hoy decir cualquier cosa en el tema de oficinas es también bien difícil, pero algunas luces de lo que puede pasar. Otro tema que acompaña el tema de trabajo remoto es la inversión en tecnología para facilitar ese trabajo remoto. En el lado de los coworkings, he estado hablando bastante sobre el tema y, digamos, uno podría pensar que puede darse una mejora en el crecimiento de los coworkings, que ya veníamos con un auge bien importante, que la gente va a buscar ese trabajo más flexible, pero ahí el problema va a ser que la gente de pronto le va a dar miedo trabajar en comunidad, como se dan en los coworkings. Entonces ahí hay, digámoslo, dos hipótesis que juegan en contra, la búsqueda de trabajo más flexible versus un miedo a trabajar en comunidad. Vamos a ver cuál es más importante o si definitivamente el miedo pasará ahí y no importa, yo voy a preferir trabajar en coworking buscando esa flexibilidad. Y otro tema que veía en un webinar es, se van a empezar a dar cláusulas de salida en los contratos de arrendamiento de oficinas que se activen por crisis. Se van a empezar a repensar los contratos de arrendamiento pensando en flexibilidad de salidas con todo esto que está pasando. Es otro tema que está por verse y que en nuevos contratos de arrendamiento ya veremos qué va a pasar, si se dan o no se dan. Voy a ver aquí, no sé si tienen preguntas al respecto. Voy a leer, me dicen que tenemos 2 preguntas. Entonces, David Alzate, Sebastián Cordial Salud, la estimación de los flujos futuros y el cálculo de la tasa de descuento representan actualmente un reto para calcular el valor de un activo que puede tomarse como apoyo para los análisis. Muy buena pregunta. La tasa de descuento tiene que cambiar, tiene que reflejar esta mayor riesgo, esta mayor incertidumbre, y los flujos de caja también, y no sabemos. Nosotros en Deloitte, y ahorita les voy a mostrar un poco, estamos haciendo modelaciones en 1000 escenarios y tratar de llegar con los distintos clientes. Esto no lo estamos haciendo todavía para propósitos contables, sino para entendimiento del posible cambio del valor de los activos a hoy. Entonces lo que estamos haciendo es modelación en 1000 escenarios, entendiendo cómo repercute en esa tasa de descuento y cómo va a impactar los flujos de caja. Creo que
esta pregunta está bien difícil de responder. Para propósitos contables no sé, la verdad es que no sé cómo se va a hacer, pero lo que sí estamos tratando de hacer hoy hablando con nuestros clientes es desde ya empecemos a entender los posibles cambios en los valores de los activos con proyecciones de distintos escenarios. Pero estamos en un grado de incertidumbre tan grande que irse por un solo escenario es bien difícil. La TRM, darle los costos de los proyectos. Bueno, hay cantidad de variables que son bien difíciles eh, de, de asumir ahorita. Entonces, si tiene la respuesta también podemos discutir sobre eso, porque es bien interesante hoy nosotros en Deloitte para el tema de la tasa de descuento nos apoyamos mucho en datos de, de mercados un poco más abiertos. Trabajamos con WAC de Estados Unidos, de Chile, de México, pero ahorita todavía está por verse. Así que te quedo debiendo la respuesta a esa pregunta. ¿Ya se tienen datos de pérdida de valor de los inmuebles en otros países? No. Como les decía, yo estaba hablando con gente en España y en Estados Unidos y la gente todavía no se ha aventurado a hacer compras, que finalmente nos van a empezar a decir la gente cuánto está dispuesto a valorar o a generar esos descuentos en los valores de los activos. Nosotros tenemos un par de transacciones que también están un poco en hold, y todavía no se ha querido decir, bueno, esta transacción seguimos adelante, pero sí, todavía no, y todavía la gente no está dispuesto a hacer esas afirmaciones de valor. Entonces, también una respuesta que está por verse. Eh, Se prevé una disminución en los cánones de arrendamiento en oficinas y en vivienda. La respuesta mía es sí, creería que sí. En el corto, en el mediano plazo, sí. En vivienda ya hablaremos ahorita, pero sí, ahorita se están renegociando sobre todo los cánones de arrendamiento de retail, pero creo que en oficinas también se debe dar en el corto y en el mediano plazo, y no sé en qué momento se va a recuperar al mismo nivel que tenemos hoy. No creo que sea en el mediano plazo. Muy buenas tardes, Sebastián. Yo quiero saber si en este momento la persona o la empresa que solicite un crédito, en cuánto podría verse reflejado el crecimiento de la tasa de interés. Pues lo primero que debería pasar, pero los bancos yo creo que no están dispuestos a eso, es que la tasa debería bajar. Las tasas están bajando y por eso los bancos están y esto está pasando en otros países, la tasa de referencia en Estados Unidos bajó, en otros países también. Entonces el primer efecto es, se disminuye la tasa de referencia eh, de préstamos interbancarios, y eso debería bajar las tasas el efecto inmediato, sin calcular el efecto de la incertidumbre, debería ser que bajen. Pero ahí va el banco hoy, y ese es otro de los cuestionamientos que tengo más adelante, es en cuánto está dispuesto, o sea, están todavía calculando cuál es el costo de capital, y el costo de capital está asociado al riesgo, al grado de incertidumbre. Entonces, digamos lo que todo el mundo en este momento se agitó todo y están tratando de sacudirse y no volver a la normal, pero sí por lo menos empezar a entender qué se viene. Entonces, tampoco te sabría responder esa pregunta en este momento. Creo que el efecto inmediato es un hold en los créditos, eh, posiblemente en el corto plazo, en el mediano plazo, una disminución, eh, y dependiendo de cómo se empiece a entender el riesgo y la incertidumbre que viene, o los riesgos asociados a los distintos créditos, se podrá ver o subidas o mantenerlo o bajadas. A ver, yo la hora, a ver,
para ver si cubrimos todo. Y enseguida volvemos. Vamos al retail. Yo creo que el retail, con el tema de hotelería, turismo es de los más afectados en este momento. El retail, bueno, digámoslo, los que están asociados a compras en los sitios. Sabemos que el e-commerce, los productos de alimentos y necesidades muy básicas, inclusive se han dado ventas por encima de sus promedios. Entonces se ha dado como una reconfiguración de cómo se consume estos productos, pero lo que son centros comerciales, donde el consumidor tiene que ir a consumir artículos de lujo o artículos donde no cubran necesidades básicas, están bien aporreados. Y digamos ahorita lo que están dedicados los fondos de inversión que invierten en retail, las inmobiliarias, las aseguradoras, las financiadoras, están dedicando sino el 100%, algo muy cercano al tema de renegociación de cánones de arrendamiento de retail y en menor parte de vivienda. Hay un grado de incertidumbre alto de cuándo la gente va a querer volver a salir a consumir. Ahorita pues les hacía el símil de lo que está pasando en China, pero no sabemos aquí qué va a pasar. Ya se prolongó la medida del gobierno hasta el 11 de mayo, la construcción va a empezar construcción con ciertas medidas y ciertas inversiones que van a tener que hacer, pero la gente, ese grado de desconfianza, no sabemos cuándo se va a recuperar para salir a la calle a consumir. Esto empiezan a aparecer oportunidades y yo creo que también hay que empezar a ver las oportunidades en todo esto. Cocinas ocultas, logística de última milla. No sé si vieron hace un par de semanas, creo que era Merkeo, alguna de estas, buscando un espacio grande para poder operar, para poder tener sus procesos de logística, de distribución y almacenaje, y terminó alquilando el Movistar Arena, que me pareció una solución supremamente inteligente. Entonces ahorita se están dando, y esto es a nivel mundial, búsqueda de espacios para distribución de última milla, para almacenamiento de inventarios, procesamiento, y lo que se está tratando de hacer es que sea muy cerca a sus usuarios, a donde se consumen sus productos, sea el consumidor final o sea un distribuidor de sus productos. Aquí los limitantes están en la capacidad logística de cada país, de cada empresa, la capacidad de producción y sumado a esto, pues el cierre de las fronteras, entonces la importación de artículos, la capacidad logística para importar. Entonces hay cantidad de cosas, una reconfiguración importante de la industria y un tema importante, y es esto debería profundizar el cambio del retail a e-commerce, y lo que se venía dando los años es los espacios comerciales, los centros comerciales deberían convertirse en centros de experiencia para lograr que la gente quiera ir a consumir, que quiera salir más. Y ahorita vamos a ver cuál es el sentido para empezar a salir de infectarnos. Más golpeadas por esta pandemia, que se están viendo ocupaciones del cero, muy cercanas a cero, cierres de hoteles. Los hoteles, también dependiendo de la escala de los hoteles, son muy intensivos en mano de obra, tienen unos costos fijos muy altos, lo que hace insostenible esta situación de encierro. Entonces están sufriendo los operadores, los propietarios de los hoteles, y las marcas. Todos por igual están sufriendo.
En China, y he estado, esta semana estuve en un par de webinars sobre hoteles. Los hoteleros están muy confiados que esto se va a recuperar eh, rápidamente, que la gente va a salir de sus encierros queriendo viajar. Creo que primero va a ser un turismo doméstico, pero la gente va a querer salir de la casa e irse a a algún hotel, naturaleza, de nuevo, creo que primero todo muy doméstico, pero los hoteleros están convencidos que la recuperación va a ser rápida y que la recuperación se va a dar primero en hoteles, en upper scale y en luxury y en lifestyles, que para mí fue bien contradictorio a lo que yo tenía pensado, pero pueden tener razón. Bueno, estos son todos hipótesis. En China, aquí se los muestro, eh, un poco la variación yo creo que la información de China, lo que de nuevo nos va a servir un montón para empezar a comparar, porque ya están teniendo datos, y esta fue la variación de la tarifa promedio en los distintos tipos de hoteles. El Luxury Class tuvo una menor caída, y aquí lo pueden ver. Los primeros hoteles que se abrieron fueron los Luxury y los Upper Scale. Hice la pregunta y nadie sabe, pero creería que uno puede hacer análisis, es que son los hoteles que de pronto mejor flujo pudieron acumular históricamente y pueden mantener, o pudieron mantener, no mantener la operación, pero sí mantener esa liquidez para abrir, inmediatamente abren los mercados y permiten que la gente salga. Eh, aquí también de nuevo la confianza, la gente, a ver, esto debería, debería verse reflejado en un deterioro en el poder adquisitivo de las personas, y las personas tienen que consumir sus necesidades básicas. Y el viajar no está ahí, pero puede darse lo que les contaba ahorita, que la gente sienta esta necesidad de necesito irme de mi casa, necesito viajar, necesito irme a la naturaleza. Entonces ahí se puede ver una reactivación del sector hotelero, pero va contrastado con lo otro. Yo tengo una liquidez, yo tengo este poder adquisitivo que tengo que usar en lo que realmente necesito. Entonces se contrastan estas dos premisas, y vamos a ver cuál es más importante que la otra. También se habla de cambios bien importantes en los fundamentales y estructurales de la industria, pero sacar conclusiones es difícil. El tema de apartamentos de Airbnb, que la gente estaba invirtiendo bastante en ellos, se han visto golpeados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Será que hay que reinventar toda esa oferta que va a quedar? Los hoteleros de pronto son capaces de quebrar precios fácilmente, entonces van a empezar a competir. Ahí hay una cantidad de incógnitas que hay que empezar a monitorear. Pero hay una cosa que sí he visto en distintas conversaciones que han saltado con más frecuencia, y es que el mercado, el limited services y el economy class es el que debería resurgir en el mediano y largo plazo con más fuerza. Limited services son apartamentos o hoteles con servicios limitados, como bien lo dice su nombre, y de pronto la gente va a querer salir, pero no tiene mucho poder adquisitivo para gastar. Entonces, por eso estos dos podrían eh, recuperarse con más fuerza en el mediano plazo. Voy a ver si tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, vamos a seguir entonces con industrial y logístico. Este sector hay que mirarlo también con lupa y con pinzas, y depende también de cada subsector y subindustria. Los que están asociados a consumos de lujo se van a ver aporreados, pero los que están asociados a consumos de necesidades básicas están trabajando como
nunca. Entonces, de nuevo, la gente necesita comer, y entonces que hay que decirlo también, y es que y se va a buscar arriendo. Entonces es el uso por naturaleza contracíclico, y para los inversionistas es perfecto tener este comportamiento contracíclico. Cuando sus activos como retail, como oficinas puede deteriorarse, este activo, tener inversiones en este activo puede beneficiarle a manera de portafolio de inversión. Otro tema que se ha hablado bastante es vivienda y trabajo en la misma unidad. Y esto va asociado a lo que les decía, la gente se está acostumbrando a trabajar desde la casa. Y he visto por ahí empresas ofreciendo diseños de oficinas, de escritorios en los apartamentos. Hay que ver si la gente va a comprar esto o no. La gente va a ser capaz o va a querer empezar a trabajar desde la casa, sobre todo los independientes. Entonces es algo que se ha venido hablando bastante. Voy a dejarlas, para que avancemos, voy a dejar las preguntas para el final por recomendaciones de algunos, para que podamos avanzar. El desarrollo, reducción en licencias de construcción, se espera una reducción de los nuevos desarrollos hasta tener claridad de la profundidad de la crisis, y esperar a ver los usuarios y los consumidores cómo empiezan a actuar y qué comportamiento empiezan a tener. Los proyectos actuales están teniendo, ahorita voy a tratar de llegar rápido a eso, están teniendo bastantes problemas con entendimiento de la demanda, cómo se va a comportar la demanda ahorita. Entonces los constructores que ya tenían proyectos andando están sufriendo bastante. Primero, por un lado, renegociando con los bancos para sus créditos constructores, pagando intereses, y no saben cómo se va a empezar a comportar la absorción de sus productos, que está asociado al poder adquisitivo y a la pérdida del poder adquisitivo y al desempleo. Entonces los constructores están con una expectativa y incertidumbre grande de qué va a pasar con el comportamiento de los compradores en el mediano y largo plazo. Y esto, digamos, lo que también está asociado con lo que les decía ahorita, el comportamiento de la TRM, tiene una volatilidad bien alta, y se prevé, bueno, también he escuchado de todo, pero se prevé que puede llegar a niveles de 4.500, y he escuchado algunos inclusive dicen que puede llegar a niveles de 5.000 pesos, y esto tiene una correlación, o sea, los costos de construcción tienen una correlación importante con la TRM, no inmediata, pero podría darse un aumento en los costos de construcción, y asociado también a todas las cosas que los constructores van a tener que hacer para poder volver a construir. Y los constructores, aunque saben que la demanda no se va a volver a comportar de la manera igual por unos meses, tienen que volver a empezar a construir. Y porque, digamos, lo que los desembolsos de sus créditos están asociados a los avances de obra, y es importante también la reactivación de la construcción para el empleo. Este tema del gobierno, he hablado con varias personas del ministerio, y ahí me queda una duda, es con el tema de la caída de los precios del petróleo, que significan mayor número de ingresos, pues los ingresos más importantes para un país como Colombia. Todas esas inversiones que está haciendo en temas de salud que son necesarias, hasta dónde le va a llegar, hasta qué alcance le va a llegar el bolsillo para seguir incentivando esto. Pero lo que es claro es que lo tiene que seguir haciendo. Y ojalá, y esto también lo he hablado con alguien, ojalá empiecen a reactivar también, empiecen a generar incentivos para estrato 3 y 4. También incentivos para aliviar la tasa de interés
para otros sectores no necesariamente BIS. Todo se debería concentrar en BIS, pero también para reactivar la economía de una manera más rápida, generar incentivos para otros estratos. Y aquí hay un tema muy importante que lo mencionaba ahorita, es los bancos tienen una presión fuerte para hacer desembolsos, para hacer créditos, pero están muy cautos en a qué costo, y están pidiendo, como les decía al principio, exigencias muy fuertes. Entonces, el gobierno está tratando de incentivar la liberación de recursos a través de financiación, pero los bancos están cautos, entendiendo también cuál es esa mirada hacia el futuro. Otros. Esto viene también muy de lo que se habla por fuera. Aquí estos usos, bueno, exceptuando salud, no son tan conocidos, pero digamos lo que pueden empezar a sonar en una economía como la nuestra. Algunos de ellos ya han venido sonando, el tema de senior housing, multifamily, que es vivienda en renta, student housing también, y hay que irlo mirando. Y un tema bien importante que, bueno, aquí está, es enfocar todos los esfuerzos en donde haya necesidades de mercado. Entendamos dónde está la necesidad y desarrollemos con base en eso. El tema especulativo va a tener que parar por un tiempo y enfocarnos necesariamente en donde esté la demanda. Esto es bien importante. Y los fondos hoy están mirando el tema de salud. Senior housing es complicado, pero se está hablando también bastante del tema. Vivienda en renta creo que se va a convertir en o una salida para la cantidad de viviendas que hoy están en construcción, o como un nuevo nicho en donde van a llegar inversionistas y usuarios, y digamos, apropiarse de este nicho de mercado, que lo digo como en números generales. En Estados Unidos los fondos de inversión tienen el 30% de su portafolio invertido en este activo inmobiliario. Data centers también se van a necesitar por montones. Aquí se está empezando a desarrollar este tipo de nicho, y lo mismo con torres de antenas para celulares. Son necesidades, cada vez se van a necesitar más, entonces cada vez se va a requerir mayor inversión en estos nuevos usos. Y yo veo que son. Bueno, aquí hay un tema que está muy asociado con el tema de valoración, modelación y riesgo. Y esto es una invitación. Hay que empezar a mirar el riesgo muy detalladamente, muy profundo. Hay que empezar a entender los diversos riesgos a los que nos afrontamos en una compra, en un desarrollo, en una inversión. El mundo inmobiliario y la inversión inmobiliaria suele ser muy empírica, y poco sustentada en datos reales. Y creo que esto tiene que empezar a cambiar, y por eso la información se va a volver supremamente importante. Entonces mi invitación es, hay que seguir moviendo la economía, hay que apoyar a que se mueva la economía, generación de empleo, pero hagámoslo de manera cautelosa, midiendo los riesgos, costeándolos, mitigándolos. Lo que les decía ahorita un poco, los constructores suelen elaborar prefactibilidades y elaboran algunos escenarios, pero creo que hay que empezar a ir más en profundidad, a entender los distintos riesgos. Y aquí les nombro uno: disminución en la demanda. No sabemos qué va a pasar con el poder adquisitivo y la recuperación de la confianza del consumidor, del inversionista. La subida de los costos, TRM, intereses. Entonces el tema del paro de las obras, alargamiento de las construcciones, nos genera un mayor costo por mayores intereses cuando ya están con créditos constructores. El riesgo de liquidez. Hay que estar midiendo siempre y proyectando siempre ingresos de flujo de caja, ingresos versus egresos. ¿Qué voy a necesitar yo para poder operar en los siguientes meses? Y es muy difícil proyectar, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que tratar de hacer lo más juicioso que podamos,
para no estar sujetos a riesgos de liquidez. El tema de desistimiento en ventas. Creo que este va a ser de los mayores problemas para los constructores ahorita. Y creo que esto se va a empezar a profundizar bastante en mayo. En la pérdida del poder adquisitivo, la gente va a querer devolver los apartamentos. Y esto para los constructores supone un riesgo altísimo. Si yo ya estoy en construcción y había prevendido o ya vendido el 80-90% y me empiezan a desistir y a entregar apartamentos, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y lo que están haciendo ahorita, y es bastante creatividad con esas formas de pago. Venga, no se me vaya. Y yo le financio esa cuota inicial, inclusive después de entregarle el apartamento. Entonces, bastante creatividad, bastante análisis, rigurosidad en el análisis, sobre todo con el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tratar de entender los distintos riesgos, tratar de proyectarlos, tratar de modelarlos y tratar de costearlos en los modelos financieros o mitigarlos. Hacer modelaciones un poco más avanzadas de ventas, posibles recaídas, simulaciones que nos permitan entender qué puede pasar en distintos escenarios. El tema, esto ya digamos lo que lo he mencionado y no voy a detenerme acá, pero es de nuevo, hacer análisis, proyecciones, costos versus ingresos, necesidades, requerimientos de capital, qué pasa si el banco no me desembolsa, me pone mayores requerimientos y no puedo acceder a ese crédito, ¿qué voy a hacer? Entonces seamos muy juiciosos en hacer los análisis de inversión y sobre todo de desarrollo. Yo creo que dejemos ahí y pasemos a las preguntas. Entonces, si quieren, empiecen a hacer preguntas y voy mirando y respondiendo. Buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes a todos. Muchas gracias pues, por seguirnos acompañando en las diferentes conferencias. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Esta no estoy segura de si la contestaste. Nos preguntan que si es posible prever una disminución en los cánones de arrendamiento de oficinas y vivienda. Sí creo. No estoy tan seguro en vivienda, pero en oficinas sí creo que se van a dar disminuciones en los cánones de arrendamiento. En vivienda creería que en el inmediato plazo y en el corto plazo sí, y después va a responder a un poco a la demanda, pero perfecto. Previo. Nos preguntan que si de pronto se ha especulado en cuanto a la migración de personas o una mayor migración de personas a vivienda rural que pueda activar esos proyectos campestres. La verdad, esa pregunta no la sé, no he escuchado nada al respecto, pero puede tener sentido la gente con este tema de voy a trabajar, que voy a vivir y posiblemente voy a trabajar desde la casa y voy a buscar sitios un poco más campestres, con mayor naturaleza para poder hacer las dos actividades de una forma generando un mayor bienestar para mí. Puede ser. Si alguien tiene alguna respuesta más clara a esto, pues bienvenido. Perfecto. Nos preguntan también que si, de acuerdo, que es muy interesante lo de los posibles cambios de uso de algunos inmuebles de retail para enfocarse en las necesidades actuales. ¿Crees que ante la escasez de oferta de bodegas y las perspectivas de vacancia en locales a largo plazo, veremos contratos de alquiler para usos logísticos en centros comerciales? ¿Crees que esa sea un posible escenario futuro? Esa puede ser un uso que se le dé a los locales comerciales. Obviamente ahí es la disposición de una disminución importante en el canon de arrendamiento, de pasar de un local comercial a un local para almacenar inventarios, que el costo tendría que ser muy diferente, pero es mejor eso a tenerlo desocupado. Así que creo que puede ser una solución. Y yo creo que eso hay que pensar así, hay que pensar con los distintos usos en donde va a tener vacancias importantes, qué otro uso le pueda dar y que pueda, listo, sacrifico rentabilidad, pero prefiero tenerlo ocupado a tenerlo desocupado.
Perfecto. Nos preguntan además que si encontrando o viendo esa caída de la bolsa, la disminución ya en negativo de los valores del petróleo, esto podría ayudar a reactivar la inversión inmobiliaria, porque ese inversionista podría haber mayor tranquilidad o seguridad en los inmuebles que pues en bolsa o en estos activos. Eso está por verse, pero lo que sí sé es que muchos inversionistas que habían huido de la bolsa están volviendo a invertir en bolsa hoy, aprovechándose las, los bajos precios de las acciones y de los commodities en general. Entonces, otra gente no está dispuesto a entrar en esa ruleta de qué va a pasar con los precios. Y va a ser más una pregunta de cuándo se va a recuperar esa confianza del inversionista para volver a invertir. No creo que sea de mayor proporción como antes, pero puede que sí pueda apoyar un poco la reactivación de la industria, pero con mucha cautela. Y la recomendación mía sería en proyectos en donde le estemos apostando a una necesidad manifiesta, donde hay un usuario final. Perfecto. Nos preguntan que si es posible establecer el porcentaje del peso que tiene el dólar, del peso que tiene el dólar, el peso de fuerza que tiene el dólar en los costos directos de construcción. Buena pregunta. La importancia que tiene el dólar, el peso y dólar queda ahí confuso. Si hay forma de establecer la importancia que tiene el dólar en los costos de construcción. Hay forma y nosotros en este momento nos encontramos haciendo ese análisis. Y nosotros lo que estamos haciendo estamos haciendo un histórico de los últimos 20 años. Estos niveles no se veían antes y lo que estamos tratando de entender es la correlación entre esas variaciones del precio con los costos de construcción y en cuánto tiempo se demora para aterrizar esas subidas o bajadas de la TRM en los costos de construcción, pero en este momento no les tengo la respuesta. Perfecto. Por aquí un constructor amigo me responde que aproximadamente el 30%. Muchas gracias, Eduardo. Que aproximadamente 30%, gracias. El 30%, en estrato alto. Sí. Nos preguntan que si, cuando mencionabas las tecnologías de recolección de datos, ¿crees que las herramientas de geolocalización serían útiles para posicionar los nuevos comportamientos de los ciudadanos? Sí. Creo que hay que empezar a hacer análisis geoespaciales, de georreferenciación, empezar a entender dónde están las personas y dónde están las personas que demandan nuestros productos, nuestros usos en este caso, o sea, nuestros metros cuadrados. Entonces sí, creo que es importante hacer combinaciones de análisis de datos, georreferenciación, geoespaciales, dónde está la población y llegarles allá, porque creo, y se me olvidó mencionarlo, los proyectos de uso mixto también van a ser creo que podrían apoyar bastante la reactivación. La gente quiere trabajar cerca donde vive y tener los servicios complementarios que necesita cerca donde vive. Entonces los proyectos de uso mixto facilitan esto bastante. Entonces siempre tener presente y estudiar dónde está mi demanda a través de análisis de georreferenciación, geoespaciales, y que esos análisis aterrizarlos en dónde deberían estar mis proyectos inmobiliarios. Perfecto. Y por último, nos preguntan que si, o nos aclaran que en la revaluación financiera de activos inmobiliarios, dada la coyuntura actual, los evaluadores, o mejor, se está proyectando una reducción en los cánones para los próximos periodos. Si se reduce el monto de los ingresos y se eleva la tasa de rentabilidad exigida por el nivel de riesgo, ¿consideras que puede darse un doble castigo al valor del inmueble con esta operación? Muy buena pregunta eso. Y cuando yo he participado en las valoraciones, sí, creo que es importante separar uno y lo otro. Pues el riesgo de alguna forma está asociada está necesariamente asociada a ese ingreso, pero yo no debería doble castigar con una mayor tasa y una menor generación de ingresos.
cómo se puede dar esa separación es bien difícil, pero creo que o sea, creo que va a pasar. Creo que va a pasar. El costo de capital y las tasas de descuento van a subir por mayor gran incertidumbre y la tasa y los ingresos van a bajar. Bueno, ya sí para finalizar, la última que nos hacen es que si, ¿qué consideras o qué crees que va a pasar con los apartaestudios amoblados después de esta coyuntura? Creo que también se van a tener que reinventar. Hay mucha oferta, y no se sabe cuándo se va a reactivar el turismo. El turismo de negocios creo que en términos generales va a bajar y no va a llegar a los mismos niveles que estaba antes, y el turismo de extranjeros no se va a recuperar en el mediano plazo. Entonces, empezar a buscar nuevos usos para esos apartamentos amoblados. Ojalá tuviera la respuesta exacta, pero de nuevo, reinventarse, creatividad. Esa entonces es la recomendación, ¿cierto? Para esos Sí. tipos de apartamentos. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante toda la información que nos diste y muchas gracias a las más de 200 personas que nos acompañaron a lo largo de la conferencia y seguimos acompañándolos para que se queden en casa, pero sigan aprendiendo, sigan innovando y no paremos, que ha sido el mensaje del gremio. Gracias a todos y que estén muy bien. María Feliz Alejandra, tarde. muchas gracias y gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.